Y estamos ya en línea con Enzo Olivero, ¿no? Nos está escuchando Edson, muy buen día. Un saludo para ti. Enzo, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te va? Yo lo escucho perfecto, un placer saludarlos. Qué gusto saludarte. Ahí con el Nicolea también, ¿no? Me comentaba el Miguel en producción que están los tres ahí en el estudio y nada, les mando un abrazo grande desde acá de Londres. Acá son las 12:40 y como tú bien dijiste, bueno, tenemos muy buenos partidos para estos octavos de final. Gales-Dinamarca el sábado. A mí me va a tocar estar en Italia-Austria, es el primer partido de octavos que se va a jugar aquí en la sede de Londres, en Wembley, una sede que estuvo en entredicho durante los últimos días por todas las presiones de la UEFA. Hablemos un poco también de lo que fue un poco la política de toda esta situación, presiones de la UEFA para que se liberen 2.500 accesos VIP y para que se aumente el aforo del estadio Wembley para las semifinales. Recordemos que son dos que se van a jugar aquí en Londres, en Wembley, y la gran final el próximo 11 de julio. La UEFA necesitaba que haya más acceso, más gente. Finalmente esto se desbloqueó. Van a poder entrar estos 2.500 accesos VIP, que son gente de la organización, de protocolo. La UEFA necesitaba entrar a una cantidad de personas importante para la organización de este partido, para que no hiciera la cuarentena obligatoria de los 10 días, se salta la cuarentena obligatoria, entran solamente con el PCR, y el aforo del estadio Wembley va a subir a un 75%. Hablemos entre un 62.000 espectadores, recordemos que habían solo 25.000 en los otros partidos. Así que la verdad que bastante interesante esta Eurocopa que comenzó a calentarse ahora. Me parece, para mí, no sé, ustedes qué dirán, con el mejor partido en lo que va de la Euro. Para mí fue Francia con Portugal ayer. No sé cómo lo vieron ustedes. Coincido. ¿Y tú, Nico? ¿Qué piensas? Al final igual, como que ya trataron en los minutos finales de no hacerse daño. La gente incluso llegó a pifiar, pero que estuvo bueno. No, estuvo bueno. De hecho, me da lata que se resuelva con tanto VAR. Creo que era un partido para que se resolviera de una manera más católica, como diría Danilo Díaz. Más cristiana. Que él es más del antiguo. Oye, Enzo, yo a Enzo le quería hacer una pregunta, porque ayer yo planteaba algo acá en la mesa, y cuando comienza esta Eurocopa uno ve a Francia y dice Francia es el tremendo equipo favorito por lejos, luego va Italia y dice ojo, Italia ahí también se mete, pero uno termina viendo partidos de Hungría, Alemania y empieza a sentir que a medida que avanzan las fechas esto se va equiparando y se van logrando fuerzas bien parejas en esta Eurocopa, y como que el gran favorito sigue siéndolo, me parece, Francia por todo el fútbol que muestra, pero en el resto de los rivales, sacando Italia tal vez de ahí, todos pueden hacer algo, se equiparó la competencia. No, es verdad, es un poco el análisis que se hace acá. O sea, yo siento que Francia, es el campeón del mundo, es una generación que se ha mantenido, más allá de que ha pasado un tiempo desde ese campeonato mundial en Rusia, pero más o menos los nombres propios son los mismos, han cambiado algunos, es verdad, sumaron mucho con la inclusión de Benzema, por toda la polémica que tuvo él con Deschamps y todo, se perdió haber levantado la Copa del Mundo, pero es un gran aporte para la selección francesa. Pero si uno ve un poco las nóminas de los equipos, más o menos todas las selecciones comparten jugadores en ligas importantes. Estoy hablando de ligas, por ejemplo, que aportan tantos futbolistas como la Premier League o tantos futbolistas como la Championship, ya que hablamos de Ben Britton, del Blackburn Rovers. Le digo Ben Britton porque el otro día estuve con su mamá haciéndole una nota y me corrigió, me dijo que se pronuncia así que yo voy a empezar a pronunciarlo como lo dicen acá los ingleses. Yo no sé cómo entonces eso, a ver, Ben Britton. Bueno, está lo mismo. Britton. Y importante es que claro, la mayoría de los equipos que están compitiendo en esta Euro cuenta con una cantidad importante de futbolistas en ligas que están en el primer nivel, y claro, eso un poco te da el parámetro que es distinto a lo que puede pasar con Sudamérica. Si nosotros vemos a las selecciones importantes, y por ahí yo creo que pasa un poco la diferencia de nivel entre la Copa América y la Euro, en que por ejemplo hay selecciones como la de Bolivia, en donde hay futbolistas que claramente están en ligas muy menores. Entonces hay una diferencia muy grande de planteles, más allá de que haya algunos jugadores como Moreno Martins o Lampe que se salen un poco del margen del nivel de la selección boliviana, pero claramente en Europa las selecciones que están compitiendo, por lo menos que están metidas ahora en octavos, si uno ve los planteles, sus jugadores están en ligas importantes de Europa y son titulares. Entonces eso yo creo que te marca un poco el nivel. Y respondiendo a la pregunta que tú me decías, que claro, los partidos están muy parejos. Muy parejos los partidos, por supuesto. Voy a leer acá los duelos de octavos de final que arrancan el sábado con Bélgica, Portugal, Italia, Austria,
Francia con Suiza, Croacia con España, un partidazo ahí entre Croacia y España. Ya se enfrentaron, de hecho, en el último Mundial. Suecia con Ucrania, Inglaterra con Alemania, Países Bajos con República Checa y Gales con Dinamarca. Y ayer Enzo la pasó muy mal Alemania porque estuvo perdiendo en 2 oportunidades con el cuadro de Hungría. No, y a ver, y era increíble como en el Ferenc Puskás que se estaba jugando el partido entre Francia y Portugal, que la mayoría de los hinchas obviamente eran húngaros, entonces se escuchaba un poco la afición. Recordemos que ese estadio en Budapest se está jugando los partidos con aforo completamente al 100%. Entonces los hinchas estaban un poco viendo el partido en vivo, pero me imagino con los teléfonos ahí en la mano, y se escuchaba y se sentía un poco las celebraciones de los goles en el partido entre Hungría y Alemania. Y ahí me parece que es el mayor ejemplo de una selección como la húngara, que dentro del papel uno podría haber dicho que era una de las más humildes, entre comillas, por así decirlo, futbolísticamente, enfrentando una selección alemana que me parece que despertó tarde. No sé si ustedes lo ven así. Hay cambios en Alemania, es verdad, hay jugadores nuevos. Por ejemplo, pongo a Havertz, el muchacho que hizo el gol en la final de la Champions, y hay emblemas como Neuer o como Müller, en fin, pero está pasando por una transición la selección alemana y creo que despertó tarde. Y más allá del plantel, también tiene un recambio en cuanto a la banca, ¿no? Se va Joachim Löw al final de esta Euro, va a venir Flick, que fue campeón con el Bayern Múnich, entonces le ha costado despertar al equipo teutón. Ese es el análisis que se hace acá. Oye, sí, Enzo, quisiera repasar contigo el cuadro de octavos de final, porque está terrible. Creo que lo que viene a partir de este fin de semana es una cosa que está de loco, porque hay, no sé, son 8 partidos, pero hay 4 increíbles. Bueno, partimos con Italia-Austria, precisamente en Londres. Sí. Luego tenemos el partido de Países Bajos contra Gales-Dinamarca, se me olvida, también arranca. Países Bajos, República Checa, Bélgica-Portugal, que es una locura, es una locura de partido. Un partido que se va a jugar a 100 kilómetros por hora. Francia-Suiza, Croacia-España, que Croacia-España también es otra locura, porque España, a ver, a mí me parece medio engañoso el triunfo de España, va a decir que sería anti-español, no sé qué, pero 2 autogoles, los errores de la defensa de Eslovaquia, me parece que es muy expresivo para lo que mostró España, pero bueno, ya veremos contra Croacia cuánto calza el equipo de Luis Enrique, Suecia-Ucrania y finalmente Inglaterra-Alemania, que ahí también en Londres va a ser una verdadera fiesta. No, y por ejemplo acá, a ver, si vemos los 2 partidos los 2 primeros partidos de Inglaterra, el debut contra Croacia, que me parece que hizo un buen primer tiempo, pero se quedó solamente con eso, y después con Escocia la pasó muy mal Inglaterra, terminó empatando, y acá hay críticas duras contra Gareth Southgate. Acá la gente, a los ingleses no les gusta cómo juega Inglaterra no juega bien, no está jugando bien este equipo, tiene muy buenos jugadores, tiene una generación con Foden, con Mount, con Phillips, que es el que a mí me encanta porque la mitad de cancha marca mucho la diferencia y los tiempos, lo dirige Bielsa en el Leeds United, y tiene referentes como Harry Kane o Sterling arriba. El otro día entró, por ejemplo, Jack Grealish, el jugador de Aston Villa, que le cambió un poco la cara al equipo y lo hizo jugar mejor, pero solamente 45 minutos. Inglaterra no convence, acá las críticas son durísimas contra Gareth Southgate, el equipo no está jugando bien, y me parece que le ha costado a Inglaterra encontrar un estilo, encontrar una forma. No ha brillado, ha andado bien los primeros 45 minutos, pero me parece que con lo poquito que ha mostrado, yo no sé si le alcanza para ganarle a Alemania. Alemania es un equipo durísimo, que más allá que se demoró en despertar, pero Alemania estuvo en el grupo de la muerte, ojo. Inglaterra creo que tuvo rivales mucho más accesibles que los que Alemania pudo tener en ese grupo, con Portugal, con Francia, con Hungría, fueron rivales que todos jugaron muy, muy buen fútbol. Y por otro lado, contra Croacia, contra Escocia, contra República Checa, Inglaterra tuvo un grupo mucho más accesible. Va a jugar con su hinchada, es verdad, va a ser local en Wembley, es cierto, puede tener un plus, claro que sí, pero le va a costar contra Alemania. Ahora, si pasa ese partido contra Alemania y los deja eliminados el próximo martes, ahí podríamos hablar de otra Inglaterra. Pero hasta ahora, Malena, acá las críticas son durísimas. Sí. Enzo, Sí, dale tú. Sí, que yo a Enzo le quería hacer una pregunta, lo quería sacar de la Eurocopa.
Pero ya No, con no me tus saques de la años... Eurocopa, no me saques, estoy feliz acá. ¿A dónde me vaya a llevar? No, pero un tema que también tiene relación con el trabajo que tú has hecho en los últimos años, Sí. porque has tenido relación constante con Claudio Bravo, con Arturo Vidal, con el Guaso Isla, y te quiero llevar a lo que fue el tema del día ayer en Chile, que es este abrazo de Claudio Bravo y Arturo Vidal. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo percibes? Tú hace muy poco entrevistaste tanto a Claudio como a Arturo Vidal. Era un tema medio tabú, pero tú los conoces bien, los conoces más de cerca en esta última etapa. ¿Cómo viviste este momento? Mira, a ver, hoy día Chile es una selección más fuerte. Hoy día Chile es una selección más competitiva con este paso que dan. Esto lo vemos todos. Existía por ahí ese tabú. Mira, yo cuando entrevisté a Claudio, te voy a contar una infidencia, cuando entrevisté a Claudio, esto fue en enero de este año, en Sevilla, una de las cosas que, mediante el Departamento de Comunicaciones del Betis, me pidieron era que no habláramos de este tema, porque no quería hablar de este tema. Eso te lo cuento como infidencia, porque era un tema que para él no era fácil y no quería que una entrevista de 1 hora, porque eso hablamos, fue una entrevista súper larga, de una entrevista de 1 hora, se lleve el titular un tema que para él en ese momento no estaba solucionado. Esto te lo cuento como para graficar un poco que había algo que todavía no estaba cerrado, o ese círculo no se había cerrado. Y por otro lado, cuando hicimos la entrevista con Vidal, que fue hace menos tiempo, hace casi 1 mes y 2 semanas en Milán, también me lo manifestaron por parte del Departamento de Comunicaciones del Inter, que no era un tema cómodo, pero que lo podíamos tocar. De cierta manera yo lo intenté tocar con el tema de la capitanía, por ejemplo. A Arturo Vidal le saqué a colación, con calidad obviamente, no con el cuchillo ahí directamente, pero bueno, en términos periodísticos, pero diciéndole, mira, Arturo, la capitanía para ti es un tema importante o significa algo que hay que resolver. Claro, y entre comillas, en esa pregunta iba el tema de la relación con Claudio Bravo, porque en el partido anterior recordemos que Claudio Bravo había vuelto a la capitanía en el partido amistoso contra Bolivia, ¿se acuerdan? Creo que se jugó en Temuco, no recuerdo bien. Rancagua, no estoy seguro. Y claro, eran temas poco tabú, pero que me parece que qué paso grande se dio para la selección chilena. Importantísimo lo que pasó ayer. Yo siento que es el gol más importante de este equipo en esta Copa América. Más allá de los temas deportivos, que se haya solucionado esto, yo haberlo sentido antes en 2 entrevistas con ellos y verlo ahora abrazado, la verdad que hago un brindis porque es espectacular. Se sufrió mucho fuera de la cancha y ahora y tuvimos muchos problemas dentro de la cancha por este tema. Siento que ahora Chile es un equipo mucho más competitivo. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, Enzo, y te quiero preguntar también por la información que ha circulado respecto a Alexis Sánchez. Yo sé que tú estás en Europa, tal vez no te llega con tanta frecuencia cuando estaba Alexis en Chile, pero ayer apareció en el Mercurio de que era definitivo que no se recuperaba Alexis, que no jugaba esta Copa América, que definitivamente iba a estar disponible en septiembre para las clasificatorias. ¿Qué sabes tú de eso y si te sorprende la certeza de esta información? No, es verdad, porque mira, yo estuve en contacto con gente del Inter para ir llevando la información también por el otro lado, porque los médicos del Inter están muy metidos en este tema, a ellos les preocupa mucho, es un jugador con una importancia. A ver, estamos hablando del segundo futbolista mejor pagado del Inter después de Romelu Lukaku, no es cualquier jugador, es un jugador muy importante para el Inter, más allá del nuevo entrenador, de que Simone Inzaghi cuente con él o no cuente con él, eso lo vamos a ver en los próximos meses, pero para el Inter es un valor de mercado importantísimo Alexis y quieren que él esté bien. Están en relación directa con el Fernando Reich, el doctor de la selección chilena, y efectivamente, por lo menos la información que yo manejo desde Italia, no he tenido la oportunidad de chequearlo con La Roja, con la NFP y con la gente que está trabajando con Alexis ahora, pero la información que tengo desde Italia es que la lesión va lenta, una recuperación lenta y los plazos no llegan. Así que, no sé, me parece que es una mala noticia para la selección porque no tenemos un jugador como Alexis. Es el futbolista diferente que tiene esta selección, ustedes me imagino que van por esa línea también, pero es que si el físico no le da, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer a eso, y no hay que forzarlo, evidentemente. Aparte que una de las forzarlo es volver a lo que dijo Guardiola en algún momento, ¿te acordás? 90 minutos, Alexis, ¿se acuerdan? No voy a repetir la frase. Exactamente, cuando se pegó ese carrerón en la carreta, cuando juega ahí todo el partido con la selección, vuelve al Barça y se lesiona, en fin. Bueno, si no está para jugar, yo siento que no tiene que jugar. Es lamentable que perdamos a Alexis Sánchez, pero va a ser un problema para Lasarte. Intentar reemplazarlo, es irreemplazable,
pero si no está Alexis, Chile ha jugado estos partidos sin Alexis Sánchez, ojo, también hay que mencionarlo. Ha jugado estos partidos sin Alexis Sánchez y el equipo ha andado. Va a tener que ir por Y esa hemos línea. aprendido a jugar sin Alexis. En esta Copa América yo creo que hemos aprendido a jugar sin Alexis, más allá de que cuando él está, nuestro potencial aumenta enormemente, es un hecho de la causa. Pero ahora creo que también ha sido una elección el no haber contado con él en este torneo continental. Enzo Olivera, el 92.9, debutando acá en Red Bull en la clave. Un gran abrazo, Edson, de verdad. Un enorme agradecimiento por tu trabajo y vamos a seguir en contacto seguramente porque la Euro no para y tú tienes el privilegio de ser uno de los pocos chilenos que está en el torneo de selecciones del viejo continente, que verdaderamente es un mini mundial. Así es que con sana envidia te despedimos y te liberamos para que puedas disfrutar de la tarde allá en Londres. Un placer, Rodrigo. Un placer, Rodrigo, Edson, y también un abrazo para el Nico. Y acá estamos, micrófono abierto para Red Bull. Pásenlo bien. Chau, chau. Muchas gracias. Abrazo. Enzo Olivera desde Londres con todas las novedades de la Eurocopa cuando ya son las 6:56, muchachos.